todos y todas a este diálogo por la nueva convivencia que organiza el LUM. Los diálogos se inician a partir de esta iniciativa del Ministerio de Salud vinculada a la emergencia sanitaria, el COVID-19, y se forma un grupo de trabajo integrado por Manuel Burga, Felipe Portocarrero y Aldo Panfichi, que elaboran un documento que ustedes pueden bajar de la web del LUM, justamente, que se llama Por una nueva convivencia, la sociedad peruana en tiempos del COVID-19, escenarios, propuestas de política y acción pública. Y si ustedes bajan este informe van a encontrar una serie de capítulos que tienen que ver con poblaciones que, digamos, están en riesgo de sufrir más a partir de esta emergencia o de cualquier otra emergencia. Ahora, lo interesante, estábamos conversando, es que, claro, la lista de grupos vulnerables, vamos a decir, es una lista amplia, y entonces en esta primera edición, vamos a decir así, no se incluyó un capítulo sobre personas con discapacidad, pero el comité de 3 personas que mencioné antes, y en particular su director Manuel Burga, dijo que esta era una oportunidad estupenda para fomentar este diálogo e iniciar este reconocimiento, digamos, a este otro grupo potencialmente vulnerable. Y entonces vamos a hablar hoy principalmente de un documento que ha sido elaborado por Liliana Peñarrera y Giovanna Osorio, que se llama Personas con Discapacidad en los márgenes de la ciudadanía. Es un título sumamente sugerente, y luego Liliana y Giovanna seguramente nos van a contar cómo se puede acceder a este documento que trata de poner en agenda, por supuesto, este tema tan importante, que unido a los otros que se tratan en el informe mencionado, nos deberían llevar a una discusión creciente sobre cómo hacer de la sociedad peruana una más inclusiva, más equitativa, más democrática. Antes de darles la palabra a los participantes, un par de reglas, digamos, para la convivencia en este diálogo, tenemos, ustedes verán, a 2 intérpretes que nos están ayudando y a las cuales les agradecemos: Ena Espinosa y Judith Santillana. Era lo que correspondía, por supuesto, en un evento de este tipo y en cualquier evento. Y me dicen los organizadores que los que tengan necesidad de verlas, pongan vista de galería en la parte de arriba y luego de su pantalla, y luego abajo busquen en configuración de video, ocultar participantes, y con esto deberían poder verlas a ellas todo el tiempo. Bueno, muy bien. Tenemos entonces este diálogo. Va a empezar con una presentación del documento que les he mencionado, Personas con Discapacidad en los márgenes de la ciudadanía, de Liliana Peñarrera y Giovanna Osorio. Ellas van a hablar 10 minutos cada una. Luego estamos esperando la participación de Malena Pineda, de la Defensoría del Pueblo. En un segundo momento van a haber comentarios, y a las 3 participantes se va a sumar Esperanza Villafuerte. Todas tienen un recorrido notable en este campo, como les voy a mencionar en algunos minutos. Y al final vamos a tener un bloque de preguntas y respuestas, ya que muchos de ustedes han enviado sus preguntas, y vamos a hacer entonces un diálogo con ellas. Entonces, yo quisiera presentarlas rápidamente. Tenemos en primer lugar a Liliana Peñarrera, que es historiadora, tiene una maestría en educación inclusiva, certificado en políticas públicas y discapacidad y diploma en derechos humanos en salud. Fundó la Sociedad Peruana de Síndrome de Down y ahora forma parte de la ONG Sociedad y Discapacidad, SODIS.
la Federación Iberoamericana sobre Síndrome de Down, FIA-Down, la Red Regional por la Educación Inclusiva y la Coalición por el Derecho a una Educación Inclusiva. Y Giovanna Osorio es psicóloga con un diploma en psicología clínica y en psicología organizacional. Es cofundadora y presidenta de la Asociación Psicoinclusiva Quipuyahta, miembro del subgrupo de trabajo de gestión inclusiva de riesgo de desastres, de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza y del Grupo Regional de Gestión Inclusiva del Riesgo de Desastres, liderado por Humanity Inclusion. Es la primera brigadista comunitaria con discapacidad de Perú de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Tenemos además, como le decía, Malena Pineda y Esperanza Villafuerte, pero las dos que he mencionado, Liliana y Giovanna, son las autoras del informe. Entonces, creo que me voy a reservar la presentación de las otras dos personas para después y podemos empezar con 10 minutos de Liliana y 10 minutos de Giovanna. O sea que, por favor, adelante, Liliana, que tú vas a empezar. No se te escucha, Liliana. No se te escucha. Ya está, perdón. Nada, estaba diciendo que estoy muy contenta de poder participar en estos diálogos. Las personas con discapacidad son un grupo vulnerable, no solamente por la condición que puedan presentar de su propia situación y de la disfuncionalidad, las dificultades que puedan tener, sino también por las barreras que enfrentan, ¿no? Y son estas las barreras o las oportunidades que pueden encontrar también las que van a marcar justamente la discapacidad. Entonces, en esta presentación vamos a movernos de lo que se suele llamar el modelo médico, que lo que indica es que la persona tiene una condición que marca su situación de discapacidad, a un modelo social con enfoque de derechos que lo que plantea es que la discapacidad es una construcción social, es un producto de la interacción entre las condiciones de la persona y las barreras o las oportunidades que encuentra en la sociedad. Entonces, entendida así como una construcción social, es más o menos claro que quien tiene que cambiar es la sociedad, no es la persona la que se tendría que adaptar a la sociedad, sino la sociedad la que tiene que cambiar, derribar las barreras y promover más oportunidades para la inclusión social, para la participación activa, para el ejercicio de ciudadanía y para el desarrollo de capacidades de este colectivo, ¿no? Una de las primeras cosas que yo quisiera mencionar es que es un colectivo que suele estar invisible. Y la primera invisibilidad está en las estadísticas, en data confiable que se pueda comparar entre sí de los diferentes sectores del Estado. Es interesante ver que en el lapso de año y medio el Instituto Nacional de Estadística, basándose casi que en el mismo documento que es el censo del 2017, dice que es un 10.3, 10 o 10.4, lo dicen en dos diferentes documentos, y también saca un perfil de las personas con discapacidad utilizando la encuesta especializada sobre discapacidad del 2012. Con lo cual, no solamente resulta complicado por el tipo de preguntas que se hace para determinar cuántas personas tienen o no discapacidad, sino que dificulta los estudios sobre este colectivo. No es casual que haya pocos estudios académicos también, y eso es una tarea pendiente, ¿no? Es una tarea pendiente tanto para las universidades, y ojalá que esto sirva para también las universidades empiecen a promover investigación, como se hace en otros lugares a través de lo que se suele llamar el Disability Studies, ¿no? Entonces, aproximadamente el 10%, 10.3, 10.4, son unos 3.300.000 personas en el Perú tienen algún tipo de discapacidad. Y cuando has hecho un análisis de cuál es la principal barrera o cuál es la característica principal que pudieran enfrentar estas personas, tanto en el país, en un estudio interesante que viene realizando el CONADIS, como en otros lugares del mundo,
cuando se presenta cuál es la principal problemática, resulta que es la discriminación. Y es una discriminación estructural, es decir, que está como en las diferentes maneras de dinámicas sociales, ¿no? y las relaciones, y hay un tema de subordinación y de desventaja al cual se enfrenta este colectivo, y es institucional porque muchas veces es desde el mismo Estado que se permite y facilita la vulneración de derechos, ¿no? El reconocer que la discriminación es la principal barrera, el principal problema, coloca en la sociedad cómo derribar estas barreras para que puedan participar plenamente, ¿no? En el estudio van a poder ver las diferentes variables en edad. Es interesante conocer que el 1.9 de personas con discapacidad en el Perú es menor a 6 años y que el 40% de las personas con discapacidad tiene 60 años o más. Con lo cual, las políticas públicas que tendría que estar pensando el Estado no solamente se estarían circunscribiendo a las personas con discapacidad, sino también a aquellas que por edad van adquiriendo algunas disfuncionalidades, ¿no? La discapacidad más grande es la visual, el 48% de la población, seguida por la motora, el 15%, auditiva, 7.8%, para aprender o entender, el 4.2%, y para relacionarse con las demás personas, 3.2%, para hablar o comunicarse, 3%. El 18% de la población señala tener más de una discapacidad, lo cual sin duda profundiza brechas y se requeriría un análisis más fino para poder saber cuáles son las reales condiciones de las personas, ¿no? La condición de pobreza es una situación en la cual muchos hogares de personas con discapacidad se encuentran, y esto está íntimamente vinculado con los programas de protección social a los cuales pueden o no tener acceso, ¿no? En los programas que hemos analizado revelan que los programas de ayuda alimentaria son casi parecidos en términos de población con y sin discapacidad que accede, pero en los programas que no son alimentarios, como Juntos, Pensión 65 y otros, sí hay un mayor acceso, pero el 1.2 de las personas con discapacidad del país, solo el 1.2 accede a la pensión no contributiva, que es específica para personas con discapacidad, ¿no? Entonces podemos ver cómo es que esta situación deja, digamos, a las propias capacidades de los hogares, ver cómo pueden responder a las carencias que tienen, y esto es algo que no se refleja en los estudios del Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Las personas con discapacidad gastan más en transporte, tienen el 80 y tantos % revela que tienen más situaciones de enfermedades y de necesidad de atención, de rehabilitación y también de medicinas, ¿no? Y estos gastos adicionales no están siendo contemplados cuando se define cuáles son los hogares que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, ¿no? Es significativo que solamente haya un Instituto Nacional de Rehabilitación en el país, que queda en Chorrillos, y que más o menos el 1% de los centros de salud tienen servicios de rehabilitación, y esto es para todo el Perú, ¿no? De las personas con discapacidad, 22% dice que no tiene ningún seguro médico, 44% tiene el SIS y 28% se atiende por eSalud. Y esto tiene que ver también con el acceso al trabajo. No hay personas, es bajo el nivel de personas que están incluidas laboralmente en términos más formales, con acceso a pensión y a beneficios laborales, y el 60% no está incluido en la población económicamente activa, es decir, que no solamente no tienen trabajo, sino que no están buscando activamente trabajo. Y esto tiene a su vez un vínculo con las condiciones de salud, de educación, perdón. La población con discapacidad
según un informe reciente del año pasado de la Defensoría del Pueblo, señala que 82% de la población con discapacidad no está en la escuela. Un estudio llevado desde la sociedad civil dice que es el 50%. En cualquier caso, hay un significativo número de personas que no están en los colegios, ni en los regulares, ni en los especiales. Y otra cifra que me interesa resaltar es que de los aproximadamente 75.000 personas que están en la escuela, 67.000 más o menos están en colegios de educación regular y 17.000 en colegios de educación especial. Entonces, el grueso está en colegios regulares. Y como vamos a ver cuando pasemos a ver el impacto, hay una carencia de recursos que se les está brindando para que puedan acceder a la estrategia de educación a distancia, ¿no? El impacto de la pandemia sobre las personas con discapacidad, en el texto que hemos redactado, yo escribo que es la llegada del virus con corona, llueve sobre mojado, ¿no? Porque lo que hace la pandemia no es solamente desnudar la precariedad de los servicios que existen para atender las demandas de las personas con discapacidad y sus familias, sino que también ha cortado las rutas de acceso a los servicios de salud y educación y ha dejado sin ingresos a muchísimas personas que, como ya hemos visto, no solamente no estaban incluidas laboralmente, sino que muchas de ellas trabajan de manera independiente y por lo tanto de manera precaria, ¿no? Pese a que se han emitido numerosas normas referidas a personas con discapacidad, entre ellos el Decreto Ley 1468, estas están resultando insuficientes y limitadas, ¿no? Hay 3 barreras que a nivel internacional se han identificado como que enfrentan las personas con discapacidad. Una tiene que ver con las barreras para acceder a la información sobre el COVID, ¿no? Recordarán que las primeras emisiones, incluso de los discursos del presidente, no tenían intérprete de señas, ¿no? Siguen sin tener subtítulos, no están en formatos de fácil lectura para personas con discapacidad intelectual, no se han transmitido a través de otros formatos para personas con discapacidad visual, las páginas web de la mayoría prácticamente de todos los sectores, tanto públicos como privados, no están en formatos accesibles, ¿no? Otro tema que a veces no se toma mucho en cuenta es el uso de las máscaras, no solamente porque impiden para las personas con discapacidad auditiva, por ejemplo, poder leer lengua de señas, leer los labios, sino también su propia comunicación queda a nivel de gestual, queda cortada. Las personas con hipersensibilidad sensorial no siempre aguantan las máscaras, las personas con autismo, por ejemplo, ¿no? El distanciamiento físico, que es otro tema que se plantea, no siempre es fácil para las personas que requieren asistencia personal para poder ver atendidas sus necesidades y poder mantener su autonomía, ¿no? El lavado de manos, por ejemplo, no siempre hay acceso a servicios de agua y luego no todas las personas pueden efectivamente lavarse las manos como está indicado. Otras personas necesitan el contacto cercano, por ejemplo, las personas sordociegas que utilizan dactilografía, ¿no? O que requieren desenvolverse manipulando objetos, ¿no? Entonces, las propias medidas de prevención y de protección que se plantean no siempre son de uso que puedan utilizar las personas, y además hay un gasto adicional porque hay que comprar las máscaras, por ejemplo, los protectores faciales, y eso no siempre es fácil de hacer, ¿no? Hay como algo que se llama el capacitismo, es decir, tienes que ser capaz de valerte por ti mismo y ser capaz de poder responder a lo que plantea la sociedad, y si no lo eres, se infantiliza, se invisibiliza, se ven las personas como desprovistas del derecho a poder tomar sus propias decisiones y ejercer su capacidad jurídica, ¿no? Sobre esto va a hablar también Esperanza. El miedo a salir y contraer el COVID, ¿no? Y que no sean atendidos en los hospitales porque se les considera personas que son vulnerables y que pudieran además ser consideradas, como se ha
dicho en otros países, felizmente en el Perú no hemos tenido esas situaciones, pero que son consideradas como desechos, ¿no? Y entonces mejor no se las atiende porque mejor vamos a utilizar los recursos en aquellos que vale la pena, ¿no? Entonces hay este miedo, hay este temor, el desconcierto, el confinamiento que resulta difícil para los niños y para las personas con discapacidad en general. Si ustedes han salido a las calles, prácticamente no se ve a nadie con discapacidad que use bastón o que use silla de ruedas, ¿no? Se tuvo que hacer una campaña para lograr que las personas con autismo puedan salir en lo que se llamó las salidas terapéuticas. Y esto fue una demanda desde sociedad civil y nos tomó casi 2 semanas lograrlo, ¿no? También están expuestas las personas que están institucionalizadas. El LAR Correra ha reportado que el 25% de los pacientes y de sus cuidadores han sido contagiados por el virus, y entiendo que hay de 4 a 5 personas que han fallecido, ¿no? El traslado, el transporte público es un problema, no solamente porque es inaccesible el transporte público, sino también por el transporte de los cuidadores y el temor a que puedan ser contagiados, porque no siempre los cuidadores pueden permanecer en el hogar de las personas, ¿no? Y esto ha llevado a que muchas personas se encuentren también sin acceso a los asistentes personales que requieren, ¿no? Cuando son Hola, llevadas a los Liliana. hospitales. ¿Podemos pasar a Giovanna en un par de minutos, tal Sí, vez? sí, sí, estoy terminando. Cuando son Gracias. llevadas a los hospitales y se les mantiene alejados de sus familiares, también quedan en una situación de desprotección en los hospitales, ¿no? Hay un subregistro de personas con discapacidad. El CONADIS tiene apenas al 10%, menos del 10% de personas con discapacidad acreditadas, y eso ha hecho también difícil que se pueda llegar a ellas y a sus hogares para brindarles los beneficios de los programas de protección social que se habían planteado, ¿no? Y para terminar, los programas de educación a distancia del Ministerio de Educación no ha contemplado el tema de los apoyos a los docentes, a las familias, a los propios estudiantes, que ya eran escasos en su eficiencia para llegar a todos los estudiantes que necesitaban este servicio. No llegaban pero ni al 20% de los estudiantes, con lo cual también se han visto relegados en el acceso a educación. Hay un tema de violencia doméstica que tampoco está siendo tan expuesto, ¿no? Lo que quisiera terminar diciendo es que hay una fuerte participación desde sociedad civil organizada, desde la Mesa de Discapacidad y Derechos, por ejemplo, desde la Mesa de la Metridis, como la del Cusco, desde la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza y de la Defensoría del Pueblo, en apoyar y en establecer puentes de diálogo, de propuesta y también de acoger las denuncias que se han hecho desde sociedad civil. Mil gracias, Liliana. Muy interesante tu descripción de los panoramas con toda la evidencia que estoy seguro has podido buscar. Pasamos a Giovanna Osorio entonces, que nos va a hablar, entiendo, principalmente de las recomendaciones del informe que les mencioné, escrito por ambas, personas con discapacidad en los márgenes de la ciudadanía. Giovanna, por favor. Sí, Santiago. Ante todo, quiero agradecer la oportunidad de estar aquí en este diálogo sobre las personas con discapacidad, ¿no? Las recomendaciones que vamos a brindar y que hemos trabajado con Liliana están enfocadas a una convivencia inclusiva, y por ello nuestra premisa es que nadie se quede atrás, ¿no? Y por eso hay cosas que requerimos, ¿no? Como por ejemplo, que se instaure el enfoque de inclusión y equidad para que se asegure así que las personas con discapacidad no sigan siendo dejadas de lado y discriminadas, ¿no? Esto suele pasar demasiado a menudo, lamentablemente. En cuanto al tema de discapacidad, hay ciertos olvidos, ¿no? Que a veces no nos damos cuenta que son percibidos como exclusión, ¿no? Por el colectivo. Y aunque estos sean en su mayoría producto del desconocimiento sobre la discapacidad, sobre la metodología, sobre los enfoques, ¿no? Y estas herramientas que pueden ayudar para la inclusión de esta población, pues lamentablemente son percibidas como exclusión y tienen
una afectación en la población, ¿no? Y en sus medios de vida y calidad de vida, ¿no? También necesitamos y requerimos que se instaure también la participación plena y efectiva, que tiene que ir de la mano con la inclusión social de las personas con discapacidad, ¿no? Y en esta participación plena y efectiva tienen que estar incluidas las personas con discapacidad, sus familiares, las organizaciones que son de personas con discapacidad o que ven los temas propios de la discapacidad, ¿no? Y tienen que estar incluidas en todas las etapas, desde el diseño, la implementación, el monitoreo de las medidas adoptadas y también en todas las fases, por ejemplo, desde la prevención, ¿no? Y en la actual respuesta a la emergencia, en la recuperación posterior, porque así se puede asegurar de que no sean solamente beneficiarios, la población con discapacidad, ¿no? Beneficiar a objetos de ayuda y de protección. Es decir, receptores, ¿no? Que es lo que estamos muy acostumbrados a ver, sino que sean sujetos de derechos y también de deberes. Y por lo tanto, las personas con discapacidad tengan esta oportunidad de aportar su experticia en el tema, ¿no? Es decir, sean hacedores, personas que sumen para dar soluciones sociales, y lo pueden hacer, lo podemos hacer, ¿no? Y es lo que queremos, están muy presentes en las recomendaciones que estamos brindando, ¿no? En el documento que trabajamos con Liliana, nos enfocamos en dar 6 recomendaciones que creemos que son básicas para esta nueva convivencia inclusiva, ¿no? La primera es que se adopte el modelo social con enfoque de derecho. Como comentó anteriormente Liliana, ¿no? Sobre el enfoque social, de qué se trata el enfoque social y por qué es tan beneficioso para la sociedad en general, no solamente para la población con discapacidad. Entonces recomendamos que la elaboración, la implementación, la evaluación de todas las normas, los programas, los proyectos, ¿no? Que sean referidos por en cuanto a la inclusión y el desarrollo sostenible de las personas con discapacidad, o no tengan en cuenta el tema de exclusivo sobre inclusión y desarrollo de personas con discapacidad, igualmente adopten el modelo social con enfoque de derechos, porque esto es beneficioso para toda la población en general, no solamente para la población con discapacidad. Y por ello se requiere, ¿no? Que se aplique, por ejemplo, estrategias como el diseño universal, ¿no? Que tiene en esencia el crear desde cero, pensando en todos, ¿no? O si no, la accesibilidad, que nos ofrece el poder adaptar nuestras acciones a la diversidad, o los ajustes razonables, ¿no? Que nos permite tener en cuenta las diferencias individuales y propias del ser humano. De igual forma, también tenemos que tener en cuenta las perspectivas de interseccionalidad. Por ejemplo, no es igual ser discriminado por ser mujer o ser discriminada por ser mujer con discapacidad. Tiene características distintas, ¿no? Y es importante por eso tener en cuenta esta perspectiva de interseccionalidad, ¿no? Porque nos va a permitir la no discriminación, que es algo que queremos como sociedad, y también la equidad de oportunidades. También es recomendable para el enfoque de modelo social con enfoque de derechos, ¿no? Que este modelo se instaure en las capacitaciones de los funcionarios, ¿no? Es decir, funcionarios que tengan que ver con el sector de salud, que estén involucrados en el sector de educación, de protección social, ¿no? Y también el personal que esté encargado de la seguridad y protección ciudadana, ¿no? Como por ejemplo los policías, los bomberos, ¿no? El serenazgo, todos ellos tienen que tener claro cuál es este modelo, cuál es este enfoque de derechos, ¿no? Para que también sean incorporados en su trato hacia la ciudadanía, y también en su lenguaje, que sea un lenguaje inclusivo, ¿no? También se pide de que se logre una coordinación de servicios para que en esta coordinación se pueda brindar servicios que sean seguros, que sean accesibles, que sean efectivos, que sean eficientes y por lo tanto satisfactorios para el usuario, ¿no? Eso es importante porque no hay esta sensación de satisfacción en los usuarios con discapacidad en diversos servicios, no solamente servicios de salud, sino en diversos servicios, ¿no? Y creemos que solamente así se evitarán, por ejemplo, actitudes que incrementen la exclusión, ¿no? La discriminación hasta esta aprobación, y que se promueva y se respete la independencia y la autonomía de esta población, ¿no? Como segunda recomendación estaba el hecho de que se necesita garantizar los datos confiables, ¿no? Datos que sean transparentes, que estén actualizados y que permitan analizar y conocer las condiciones y medios de vida de la población con discapacidad. Como bien comentó Liliana, no tenemos datos
a los cuales podamos recurrir para poder tener planes y políticas no públicas, ¿no? Y también para poder elaborar presupuestos tanto nacionales, regionales y locales. Entonces, esto es una urgencia, ¿no? También conocer y hacer visible las condiciones de vida de la población. Tener en cuenta que lo que no se conoce queda invisible, ¿no? Y por lo tanto, se refleja en la percepción de las personas con discapacidad el sentimiento, la sensación de ser ciudadanos de segunda clase, ¿no? Muchas personas con discapacidad tienen esta percepción y tenemos que hacer algo para que esto acabe, ¿no? Entonces debemos tener en cuenta las consecuencias negativas que trae la ausencia crónica de estos datos que son necesarios, ¿no? Porque tienen un impacto para la toma de decisiones políticas y también de gobierno. Como tercer punto está asegurar el derecho a una educación inclusiva, equitativa y de calidad, ¿no? A todas las personas, ¿no? Incluidas aquellas con alguna condición de discapacidad. Aquellos requerimientos específicos para su aprendizaje tienen que estar instaurados, también estar excluidos, ya excluidos del sistema educativo estas barreras que impiden el aprendizaje de la población diversa, como la población con discapacidad, ¿no? Para ello se debe de empezar entendiendo qué es la educación inclusiva. Hemos topado con algunas iniciativas que dicen tener educación inclusiva, pero no se refleja, ¿no? No se refleja como este modelo, ya que tiene un conjunto de técnicas educativas, ya que reconoce, aprecia y atiende la diversidad para lograr este aprendizaje de todos los niños, niñas, jóvenes y adultos, con especial énfasis en aquella población vulnerable, ¿no? Vulnerable a ser marginado, a ser excluido socialmente, ¿no? Por ello es importante tener en cuenta, por ejemplo, lo que dice el informe de Defensoría del Pueblo, el informe 183, ¿no? De eliminar las barreras que impiden y limitan la presencia, la participación y los logros de aprendizaje de todas las personas, ¿no? Y que se reconozca y se valore la diversidad. Eso es también muy importante, ¿no? Para poder asegurar que nadie quede atrás, ¿no? Es obligatorio debatir sobre la urgente necesidad de transformar nuestro sistema educativo, ¿no? Tenemos que entender que se tiene que reconocer, respetar y por qué no apreciar la diversidad, no tanto funcional, individual y cultural de la persona, ¿no? Como cuarto punto está el establecer, ¿no? El fortalecer y el potenciar redes comunitarias de apoyo, ¿no? Estas redes pueden permitir, si se fortalecen, ¿no? Fortalecer, valga la redundancia, ¿no? Un tejido social enraizando en la comunidad, ¿no? Enraizado en la comunidad. Entonces, lo que queremos es que mediante las redes comunitarias de apoyo facilite la inclusión de esta población, ¿no? De esta población con discapacidad en las etapas de prevención, en las etapas de respuesta, en la etapa de recuperación, ¿no? De la actual emergencia sanitaria y también de las futuras situaciones de desastre. Es decir, que la comunidad de personas con discapacidad estén en forma activa, sean parte de las soluciones sociales en situaciones de emergencia, ¿no? Y para ello se necesita una participación. También creemos que es importante una gestión del riesgo más inclusiva, ¿no? Que reconozca la diversidad, ¿no? Que fomente la participación de las personas involucradas, ¿no? En la comunidad, que adapte procesos, que adapte enfoques, que adapte formas de capacitar, ¿no? También que elimine barreras para que permitan esta participación. También contribuirán a realizar un mapeo de recursos y servicios públicos y privados, ¿no? El hecho de poder reconocer la diversidad nos permite poder saber qué recursos y qué servicios públicos y privados tenemos y qué tan amigables, ¿no? O inclusivos son estos servicios y recursos que tenemos, ¿no? Y es importante que todo ello los mantengamos actualizados, ¿no? Las redes comunitarias de apoyo, ¿no? Se sustentan en la identificación, en la recolección y en la actualización de datos para que puedan servir tanto para gobiernos locales, regionales, ¿no? Y se debe de considerar en esta información también la interseccionalidad, esta perspectiva. Como estos mecanismos creemos que deben uno, asegurar que la información sea accesible para toda la población,
incluida población con discapacidad, ¿no? Es decir, que sean en varios formatos. E identificar las necesidades de apoyos, las capacidades de esta población y también los servicios, ¿no? Qué tan efectivos son estos servicios que se entregan a la comunidad. Identificar también la necesidad de apoyo mediante las medidas temporales de protección, ¿no? Por ejemplo, por falta por ejemplo, la protección en el tema de los pagos de bienes y servicios ante situación de emergencia, ¿no? Particularmente estamos preocupados por el tema de que se pueda cortar, ¿no? Posibles servicios básicos como el agua y abastecimiento eléctrico, porque esto puede afectar a quienes requieran ventiladores de oxígeno o equipos caseros de diálisis. Por eso es importante que en este enfoque de diversidad se tenga en cuenta estas características también de la población con discapacidad y también sus necesidades de atención, ¿no? O también, por ejemplo, algo que nos preocupa es los desahucios por atrasos en las rentas de alquiler, ¿no? También se debe asegurar la entrega de bonos en efectivos y canastas alimentarias si se tiene una buena información actualizada, ¿no? En estas redes sociales de apoyo, ¿no? También creemos que se tiene que tener en cuenta los procesos de rendición de cuentas, ¿no? Que creo que es algo que todos estamos de acuerdo en que se tiene que tener disponibles estos procesos de rendición de cuentas, ¿no? Asegurar también la asistencia personal y la atención diferenciada a las personas con discapacidad con altas necesidades de apoyo, ¿no? Porque el familiar que tiende a ser el principal cuidador de la población con discapacidad, ¿cómo puede hacer para cuidar a este familiar con discapacidad si tiene que también trabajar, ¿no? Entonces también es importante tener en cuenta ello, ¿no? Estar atento también a situaciones de maltrato y violencia, tanto violencia doméstica, que se ha estado presentando unos testimonios de personas con discapacidad y mujeres y niños con discapacidad que han estado viviendo alguna situación de violencia, pero necesitamos tener una base fiable, ¿no? Tener esta información, poderla tener de una forma clara para poder tener mejores, políticas, ¿no? Mejores procesos procesos que puedan ayudar a una solución o a qué hacer en esos momentos. Si pudieras sí, ir cerrando, por favor, Giovanna, sí, para pasar después a la claro. Defensoría. Gracias. Aquí. Como quinta recomendación está el asegurar la accesibilidad plena para toda la ciudadanía, ¿no? Es decir, que las comunicaciones y la información deben estar disponibles en distintas plataformas, ¿no? Y también en diversos formatos, ¿no? Como por ejemplo el subtítulo, el braille, el pictograma, los macrotipos han sido formatos que no han sido visibles en esta temporada de emergencia y creemos que es importante para asegurar que esta información llegue a toda la población. También creemos que las ciudades deben de asegurar la accesibilidad arquitectónica, urbanística, ¿no? Y también del transporte. Por ejemplo, en el transporte se ha hablado sobre la distancia física que tiene que haber, pero no se tiene en cuenta cómo va a ser una persona con discapacidad usuaria de silla de ruedas, ¿no? ¿Qué distancia tiene que tener? Eso no se ha visto visible en las comunicaciones, ¿no? También creemos que las instituciones que brindan servicios deben de adoptar los ajustes razonables y los apoyos necesarios a las personas con discapacidad, ¿no? Y también, por ejemplo, que la atención en zonas distantes y rurales deben asegurar esta atención mediante opciones como, por ejemplo, mecanismo de atención itinerante y móvil, ¿no? Entonces, es como una propuesta que se puede hacer. También la sexta recomendación es promover condiciones y modalidades de trabajo accesibles e inclusivas. Todos hemos sido beneficiarios en esta temporada, ¿no? Del teletrabajo, ¿no? Que ha quedado instalado durante la pandemia, ¿no? Y creemos de que sí, se debe de seguir viendo la forma de otras modalidades de trabajo que sean accesibles e inclusivas. Si bien esta ha presentado un gran potencial, creemos que podemos hacer más, ¿no? El tener en cuenta que la población con discapacidad está muy asociada a niveles grandes de pobreza, ¿no? La ONU dijo hace tiempo, en el 2015, si no me equivoco, que el 80% de la población con discapacidad está por debajo del umbral de la pobreza. Y por eso creemos que es importante empezar a tener procesos, protocolos de inclusión laboral de esta población. Para terminar, me gustaría terminar diciendo que la nueva convivencia inclusiva será aquella donde la diversidad funcional, cultural e individual
no sea solamente reconocida y respetada, sino que sea apreciada, y donde el ejercicio de derechos sea la vara como semilla de la ciudadanía activa de la población peruana, ¿no? Sin exclusiones ni discriminación alguna. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Giovanna. Muy interesante tanto la presentación de la situación como las recomendaciones, donde uno nota rápidamente que la agenda que se tiene que cubrir no solo es amplia, sino también urgente, ¿no? Yo he presentado a las dos y me he olvidado de presentarme a mí mismo. Por cortesía diré nada más que soy Santiago Cueto, investigador principal en GRADE, donde tenemos un par de estudios sobre discapacidad, mucho menos de lo que quisiéramos y que Liliana ha reclamado. Y soy miembro también del Consejo Nacional de Educación. Ahora vamos a pasar a los comentarios, la presentación de Malena Pineda. Malena, conocida también como muchos de nuestros participantes, es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es jefa del Programa de Defensa y Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, donde tiene a su cargo el mecanismo de promoción, protección y supervisión del cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas en el Estado peruano. Entonces, Malena nos va a contar un poco desde el campo de su oficina lo que se ha avanzado y lo que habría que hacer, en particular en este contexto de pandemia. Malena, bienvenida, por favor. Muy buenas noches con todos. Gracias, Santiago. Primero, dar las gracias por permitirme participar junto con ustedes y poder leer este documento que es muy importante, ¿no? La pandemia que vivimos y que todos estamos experimentando, como lo dice el documento, como lo dicen las autoras, nos muestra desde el encierro que cada uno vive una incertidumbre que es mayor cuando se trata de poblaciones altamente vulnerables. Todos pasamos por un temor, por muchas necesidades, pero las personas más vulnerables, las personas que viven en condiciones de mayor pobreza, con mayores restricciones para el ejercicio de sus derechos, con menos oportunidades y con mayores desigualdades, son finalmente a las que va dirigido este documento y son las personas con discapacidad. Durante estos meses hemos escuchado en los medios de comunicación, en muchas personas hablando de los vulnerables. Eso nos parece muy importante, que ahora la palabra vulnerables esté presente en nuestro hablar, al momento de escribir o de describir a este tipo de sectores, ¿no? Se escucha más, se conoce más efectivamente de las poblaciones más vulnerables. Uno se da cuenta que son muchas, que tienen muchas carencias, que les falta acceder a muchos bienes, a muchos servicios, se les debe brindar mayores oportunidades, ¿no? Pero también vemos que todas estas personas vulnerables reclaman un montón de cosas y pareciera que hubiera una competencia de vulnerabilidades, de mostrar que cada sector necesita más del Estado y de un Estado que no está presente para satisfacer esas necesidades esenciales que ellos tienen. Y dentro de esta competencia de vulnerabilidades, yo quiero señalar que quienes han quedado rezagados e invisibilizados son las personas con discapacidad. Salieron otras personas altamente vulnerables a reclamar, porque los que más reclaman y los que están afuera, de repente son los más vistos y a los que el Estado primero atiende, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de las personas con discapacidad, estamos hablando también de ese 10%, 10.4% que se señala en las estadísticas que se ocupa el documento, que han permanecido ocultos, que siguen permaneciendo ocultos, pero que hay que reconocer, visibilizar y tenerlos siempre presente en los estudios y en las decisiones de políticas públicas, que estamos hablando de un sector de la población
muy, pero muy importante, pero el más diverso y el más heterogéneo que existe. Y eso es lo que tenemos que tomar muy en cuenta cuando en este transcurso de la pandemia y cuando se tenga que reformular hacia una nueva convivencia las políticas públicas, como estos sectores de la población. Y un sector tan diverso que conjuga muchos otros sectores va a estar presente en los cambios de políticas, en los planes. ¿Cómo hacer visibles a los invisibles y a los que están ocultos en la organización social y estatal? ¿Cómo hacemos finalmente o qué es lo que tiene que hacer el Estado y la sociedad para reorganizarse muy pronto mientras va eliminando una serie de barreras sociales, culturales, políticas, físicas, económicas y, en fin, una serie de barreras que ha venido construyendo en su organización social, dejando de lado a este grupo de la población. Luchar por los temores, por los prejuicios, contra la discriminación, e ir incorporando el enfoque no solamente social y de derechos, desde la Defensoría y lo que está plasmado en el decreto legislativo 1468 es que saca o que muestra todo un marco de protección que debe brindar el Estado en las políticas y en las normas que ha venido sacando, es la necesidad que en todos los aparatos del Estado se incorpore de manera transversal el enfoque de discapacidad. Así como se ha venido incorporando el enfoque de niñez, el enfoque intercultural, el enfoque de género, es muy importante que entre el enfoque de discapacidad. Obviamente, no es un enfoque dirigido a la presidencia, a la caridad, ni tampoco un enfoque médico rehabilitador, ¿no? Sino es un enfoque con la obligación que nos trae la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, uno de los últimos tratados firmados por el Perú, un tratado sumamente importante y que requiere del conocimiento de todos en el Estado. El Estado no es una cosa etérea, ¿no? El Estado es un conjunto de funcionarios y de ciudadanos. El Estado somos todos y la obligación que trae el tratado es que todos eliminemos esas barreras. Pero en el Estado, al momento de elaborar políticas, programas, servicios, cambios normativos, prácticas, en fin, hay que incorporar ese enfoque, el enfoque de discapacidad como una respuesta del Estado a favor de la población con discapacidad. Desde el mecanismo independiente que se encarga de promover, proteger y supervisar el cumplimiento de este tratado internacional del Perú, lo que invocamos y hacemos eco de lo que se está señalando muy bien en el documento es justamente poner de manifiesto que a los 12 años de vigencia de este Tratado Internacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se presenta un documento de este tipo en una situación como la que estamos viviendo de pandemia, ¿no? Yo me permito recordar, hacer una reflexión al respecto, ¿no? Este capítulo final, este documento, era un documento no previsto, tengo entendido, ¿no? Felizmente se cierran los diálogos con la incorporación de este capítulo acerca de una de las poblaciones más vulnerables y más invisibilizadas, ¿no? ¿Cómo estará de invisibilizada que casi no entra dentro del diálogo? Pero felizmente está ahí. Es una muy buena rectificación y reivindicación, ¿no?
algo que exigen de manera permanente las personas con discapacidad, los familiares de las personas con discapacidad y tantas madres que buscan que el futuro de sus hijos, de sus familiares con discapacidad, de los niños con discapacidad, sea un futuro totalmente distinto, un futuro cargado de ciudadanía, como le exige la Convención. El cumplir con la Convención no solamente es una obligación legal, siempre hacemos hincapié en que también es una obligación ética. No podemos trabajar en el Estado sin conocer cuántas personas con discapacidad hay en nuestro país, quiénes son, dónde están y qué es lo que necesitan. Efectivamente, como lo han señalado Liliana y Giovanna en el documento, la falta de estadísticas o de seguir trabajando con unas estadísticas del 2012 de la encuesta nacional especializada, o tener, por ejemplo, pensión no contributiva, que está dirigida a la población con discapacidad severa, en pobreza extrema, bajo los criterios del CISFO, que siga utilizando una estadística de esa encuesta que nos señala que el total de personas con discapacidad es la mitad de lo que luego señala el INEI a través del Censo Nacional, nos hace ver cuáles son los problemas en los que uno se enfrenta al momento de elaborar y de implementar políticas públicas, porque una cosa es planificar sobre el 5.2% y otra cosa es planificar sobre el 10.4, 10.6% de la población. Pensión no contributiva ha recibido este año un mayor presupuesto, pero para poder dar la pensión a una larga lista de espera que ellos tienen, de personas que ya están calificadas, por ejemplo, para recibir esa pensión. Sin embargo, pensión no contributiva, que es una pensión anterior a la pandemia, por si acaso, es una pensión que solo está llegando al 30% de los beneficiarios. O sea, tenemos un 70% que cumpliría los requisitos, pero que no recibe esa pensión y que no tienen ese presupuesto. Sin embargo, los cálculos están en base a unas estadísticas que ya están desfasadas. Y así no podemos continuar, porque cuando se le pide recursos al Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio obviamente para hacer estas políticas siempre va a preguntar con justa razón, denme data, ¿para qué lo van a gastar? ¿Para quiénes? ¿Cuánto lo van a gastar? ¿Cómo lo van a gastar? Porque todo eso en la administración pública es luego muy bien revisado para luego seguir cambiándolo, seguir aumentando, mejorándolo, ¿no? Entonces, esos puntos que trata el documento de la falta de estadísticas o los temas que trata respecto tanto a la discriminación estructural, que es un punto importante que está tomando en cuenta el CONADIS para la elaboración, dicen, este año que va a salir, el Plan Nacional en Discapacidad. Es un punto también importante para analizar el tema de pobreza respecto a esta población y el acceso a una serie de servicios y el ejercicio de una serie de derechos, ¿no? Malena, ¿sí? un par de minutos tal vez, si pudieras ir cerrando, por favor. Sí. Gracias. Ajá. En ese sentido, nosotros lo que invocamos y hacemos un eco a lo que también se señala en el documento y que ha sido un interés, es una de las líneas más importantes, prioritarias en la Defensoría del Pueblo, es ponerle, por ejemplo, con el apoyo de otras organizaciones, con el apoyo de la sociedad civil, ¿no?
que la temática discapacidad no solo sea vista y analizada y exigida por el gremio, por las organizaciones de personas con discapacidad o los que trabajamos por ellos, sino por otras organizaciones que trabajando tanto por las personas altamente vulnerables, han tenido todo un trabajo, un discurso que muy bien puede ser usado para apoyar a este grupo de la población. Nos parece que el tema de la educación es sumamente importante. Cuando la Defensoría le señala al Estado cuáles son las falencias, se lo señala también para cumplir con la obligación de que el Estado mejore sus planes nacionales, ¿no? Los planes nacionales, los planes regionales y locales tienen que tener un enfoque de discapacidad y tienen que abordar y tienen que decirle y rendir cuentas a la población con discapacidad qué es lo que van a hacer para esta población, cómo se van a reconstruir. El plan educativo nacional es muy importante que también tenga un enfoque de discapacidad, porque el principio de inclusión y equidad lo tenemos hace un montón de años, pero eso no basta con poner la palabra, sino tener todo un desarrollo para la población, para ese 82% de niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad que no están en el sistema educativo. Y para cerrar, creo que este documento, como muchos otros, lo que nos exige o lo que nos demanda, haciendo eco de las necesidades de la población con discapacidad, es, señores, en el Estado, sociedad civil, ¿cómo es que nos organizamos para cumplir con esta Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? Repito, no solo porque es una obligación legal, sino porque es una obligación ética, porque tiene que ver con la justicia y con la equidad y obviamente con la inclusión. Los servicios, los programas, las políticas, las normas tienen que cambiar y tienen que seguir cambiando. Las prácticas tienen que cambiar para ser respetuosas de los derechos de todas las personas, incluyendo a las personas con discapacidad. Es muy cierto lo que ellos dicen, ¿no? Todo lo que se haga a favor de las personas con discapacidad bajo los principios que están señalados en la Convención, bajo el diseño universal, es algo que sirve muy, muy bien y que acorta gastos futuros de adecuaciones que son muy importantes y sirve para todas las personas en general. Entonces, cuando se vea a los adultos mayores, cuando se vea a los niños, cuando se vean las políticas hacia esos sectores, esas políticas también tienen que tener un enfoque de discapacidad y se tiene que tomar en cuenta que la organización o la reorganización social y de los bienes de los servicios de las ciudades tienen de todas maneras que comenzar con visibilizar a este grupo poblacional pero tan importante, ¿no? Sobre el cual hay una deuda estatal. Si el Estado no avanza, tampoco no se le puede pedir a las familias de las personas con discapacidad que se conviertan en héroes de lo que el Estado no ha hecho. Eso no es justo, y creo que una serie de organizaciones y de personas estamos ahí atrás para poder colaborar en ese sentido. Gracias. Muchísimas gracias, Malena. Como se puede ver en esto, los cambios que se necesitan son radicales y tienen que ver, creo, con casi con una concepción diferente de sociedad, ¿no? Creo que prioriza actividades, programas, empeños mucho más solidarios que actualmente. Tenemos ahora para comentar las presentaciones a Esperanza Villafuerte. Esperanza es una educadora con maestría en políticas públicas y gestión, es especialista en políticas de inclusión social de género y discapacidad, es presidenta de la ONG ADCEP Perú,
para el Desarrollo Socioeconómico de Poblaciones Vulnerables. Es miembro de la Mesa Discapacidad y Derechos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y ha sido columnista, colaboradora semanal para Diario 1. Esperanza, te escuchamos, por favor. No sé si se ve el video. A ver. Ok. ¿Ahora sí? Sí, te vemos a ti. ¿Está bien? Sí, porque ya. Bien, realmente el documento elaborado por Giovanna y Liliana recoge mucho de lo que se ha discutido en diferentes foros. Yo quisiera introducir mi comentario sobre algunas recomendaciones con una experiencia personal relativa a estos diálogos. Casi 10 días antes de que diera comienzo el primer diálogo de la nueva convivencia, recibí de diferentes personas el enlace promocional del LUM, ¿no? Y en el que anunciaban los diálogos. Y yo me ilusioné mucho con eso, con los diálogos. Entonces me costó un poco de esfuerzo porque habían demasiados enlaces y para mí no era un formato accesible, entonces lo transformé y después leí el informe, que también tuve que transformarlo para que sea accesible para mí, y me di cuenta de que había muchas personas a las que yo sigo, ¿no? Estaba Emma Manarelli, la señora Delfina Paredes, estaban varias personas, estaba el señor Burga, ¿no? El señor Santiago Cueto, ¿no? O sea, son personas a las que yo sigo y de las que leo cualquier cosa que me llega, que llega a mis manos. Entonces, no estaba, leí, por ejemplo, que inicialmente habían 7 grupos vulnerables, leí que se agregan 2 y yo decía, ¿y nosotros? Entonces conversé, porque he aprendido con los años a que es mejor hacer sinergia con los demás stakeholders, con los demás grupos de interés y que así se logran las cosas de mejor modo. Y en efecto, tenemos que agradecer al grupo de trabajo sociocultural para la nueva convivencia, la celeridad con que han trabajado para corregir la omisión. Y aquí estamos. Cuando empezó el confinamiento, había mucha incertidumbre. Yo soy empleada pública. Entonces, de alguna forma, la preocupación y soy empleada pública y estoy bajo el régimen de nombramiento, o sea, yo soy personal estable. Entonces, digamos que la preocupación porque puedo perder el trabajo, porque me pueden suspender, porque no estaba en mí. Pero yo convivo con personas mayores, tengo un adolescente en la casa, y había demasiada incertidumbre y mucha gente que preguntaba, ¿no? Porque no tenían otros referentes y la gente me escribía por Facebook, por WhatsApp y me preguntaba, ¿y qué va a pasar? ¿Y cómo hacemos? ¿Y por qué? Porque habíamos siempre sabido cosas, ¿no? Por ejemplo, siempre supimos que estábamos sobre representados en muchos grupos, como por ejemplo los grupos de pobreza y pobreza extrema, en los grupos de desempleados, que estábamos sobre representados en el grupo de trabajadores informal
informales y en el grupo de personas que no accedían a los programas sociales, ¿no? Estábamos sobre eso, siempre lo supimos, pero cuando aparece la pandemia, se aterriza en la vida de las personas. Y, por ejemplo, uno de los primeros casos que yo conocí fue el de un adulto joven, ciego, masoterapista, que cuando se le acaban sus provisiones, él vive solo porque su familia está en el extranjero, ¿no? Cuando se le acaban sus provisiones, sale a los 2 días a comprar, averiguando cuáles de los negocios de sus vecinos todavía están aprovisionando, sale con su máscara, no lleva gorro porque no era necesario, sale con su bastón blanco y es intervenido por agentes de la PNP que lo regresan de grado fuerza a su casa. Y lo peor de todo no está allí, ¿no? Está en que llega a la casa y entre bromas los agentes, para empezar, le metieron un susto porque él no sabía, por su zona hay muchos adictos, lo que comúnmente se llaman fumones, entonces él no sabía si realmente estaba con policías o estaba con otros que decían que eran policías. Y querían entrar a su casa y felizmente sus vecinos intervienen y le dicen a los policías, no se preocupen jefes, nosotros nos hacemos cargo. O sea, el señor no tiene 38 años, sino tiene 3 o 4 años. Entonces se va el policía, no sin antes decorar con un marrasquino de grosería la torta, porque le dice, bueno, yo te puedo ir a comprar lo que quieres comprar. Entonces el muchacho le dice no, gracias, y el policía insiste y él le dice que no, porque para él esa persona no es de confianza, además no se ha sentido respetado por esa persona, y el policía le dice, bueno, te estamos ayudando, y un par de palabras más, alusivas a su discapacidad y otra palabra que es una grosería que no puedo decir por aquí. Entonces empiezan todas esas cosas que sabíamos que existían, ¿no? Empiezan a aterrizar violentamente sobre la vida de las personas. Se abre el tema de los bonos y también estábamos sobre representados en el grupo que no recibe bonos. ¿Por qué? Porque habían registros desactualizados. ¿Por qué? Porque como todo, como bien decía la defensora Malena, todo está estandarizado erráticamente. Hay una manera única y absoluta de ser pobre, o sea, donde no encaja la forma en que la persona con discapacidad es pobre. Hay una manera única y absoluta de ser capaz, de ser productivo, donde no encaja la forma en que la persona con discapacidad es productiva. Hay una manera única y absoluta de ser ciudadano, donde no encaja la forma y los mecanismos a través de los cuales la persona puede ser ciudadano. Entonces, estamos al margen, y como bien decía el informe que nos han presentado, llueve sobre mojado, seguimos, o sea, empieza la pandemia, desnuda una serie de cosas, de situaciones, de crisis, tanto en la comunidad funcionaria como en otros poderes del Estado, ¿no? Desnuda el abandono en que han estado los sistemas, pero también las personas. Y bueno, hay más para contar, pero creo que ya estoy en mi tiempo, Santiago. Sí, muchísimas gracias, Esperanza, pero tus relatos han sido muy
iluminadores y nos han hecho sentir muy, muy cercanas las experiencias que estás contando, te agradezco. Por cuestiones de tiempo, vamos a pasar después a una pregunta de cada uno de los que ha expuesto. Si ustedes las tienen, les pido que por favor vayan seleccionando una. Si no, no se preocupen, yo les leo una, que yo tengo varias aquí. Pero como siguiente paso vamos a pasar a un video de Liliana que representa esta situación desde una perspectiva internacional, ¿verdad, Liliana? Sí, es un video que ha sido hecho por UNICEF, la Alianza Internacional por la Discapacidad, RIADIS, entre varias otras. El video lo tiene Carla, entiendo que ella es la que lo va a soltar. Las personas con discapacidad constituyen el 15% de la población mundial. Incluso antes de la crisis del COVID-19 ya tenían una mayor probabilidad de ser pobres y estar desempleados, de hacer frente a gastos sanitarios catastróficos, de tener niveles de educación más bajos y que sus hogares estén más expuestos a las crisis económicas. Esas desigualdades se deben a las numerosas barreras a las que se enfrentan a todas las edades: infraestructuras, servicios, transporte e información inaccesibles, así como el estigma. Para superar esas barreras, las personas con discapacidad tienen que incurrir en más gastos que los demás, y eso aumenta su vulnerabilidad. Sin embargo, en la mayoría de los países reciben poco apoyo de los sistemas de protección social. La crisis del COVID-19 aumenta esos obstáculos y vulnerabilidades. Muchos corren mayores riesgos debido a las condiciones de salud subyacentes y/o a la vejez y requieren un confinamiento estricto que puede perturbar su sistema de apoyo habitual. Muchos, especialmente los niños con discapacidad y los adultos con altas necesidades de apoyo, pueden encontrarse en una situación difícil porque su principal persona de apoyo puede contagiarse. Las personas que dependen del apoyo remunerado o de centros residenciales pueden experimentar la interrupción de los proveedores de servicios. Además, es más probable que las personas con discapacidad pierdan sus empleos y no encuentren otro más adelante. La protección social es necesaria ahora más que nunca. Entonces, ¿qué pueden hacer los países para asegurar que las personas con discapacidad reciban el apoyo que necesitan? En general, es importante asegurar que toda la información pública relacionada con la crisis y las medidas de respuesta sea accesible para todas las personas con discapacidad. Por ejemplo, la información televisiva debería incluir la interpretación de lengua de señas. La comunicación electrónica debe ser accesible para las personas con discapacidad visual. Es fundamental llevar a cabo evaluaciones de las necesidades y ampliar el registro de las personas con discapacidad, incluso a través de Internet. Con el fin de asegurar la máxima difusión, es importante la coordinación con las organizaciones de personas con discapacidad y de familias de personas con discapacidad y con los proveedores de servicios. En lo que respecta a la transferencia monetaria, las medidas de respuesta pueden incluir garantizar una licencia remunerada adecuada, prestaciones por enfermedad y cubrir los gastos relacionados con la atención médica, aumentar el monto de las prestaciones por discapacidad o proporcionar pagos adicionales, ampliar las transferencias monetarias a las personas con discapacidad que estén registradas oficialmente pero que no tenían derecho a ellas anteriormente. Proporcionar un complemento a los beneficiarios de otros planes de asistencia social como la pensión por vejez, la subvención por número de hijos, asistencia por pobreza, etc., para cubrir los gastos adicionales por discapacidad. Cuando se trate de servicios de apoyo, las medidas pueden incluir proporcionar asistencia financiera a las personas que dejan de trabajar para apoyar y/o prevenir el contagio de sus familiares con discapacidad. Apoyar a los proveedores de servicios para garantizar el acceso a los cuidados y el apoyo necesario. Creación de servicios de apoyo telefónico y desarrollo de plataformas que puedan ayudar a poner en contacto a las personas con discapacidad que necesiten asistencia con aquellos que puedan proporcionarlo. Y finalmente, asegurar que los programas de recuperación económica incluyan a las personas con discapacidad y sus familias. La crisis por el COVID-19 demuestra la importancia de que todos los países desarrollen sistemas de protección social inclusivos y con recursos suficientes. Hoy en día, los países que cuentan con un registro de personas con discapacidad, un subsidio universal por discapacidad y servicios de apoyo están en mejores condiciones de proporcionar un rápido alivio a los niños, adultos, en edad activa y a las personas mayores con discapacidad.
En resumen, todos los países tienen que hacer todo lo posible para proporcionar información accesible, asegurar una coordinación con las organizaciones de personas con discapacidad para garantizar la máxima difusión, ampliar los servicios de apoyo comunitario, asistencia monetaria y en especie y una recuperación económica inclusiva. Se dice desde el colectivo de personas con discapacidad que esta situación de confinamiento también permite saber a aquellas personas que no tienen una discapacidad lo que es estar recluidos en sus casas, no poder participar, no salir a las calles, no poder tener contacto con la gente, ¿no? Digamos que es un aprendizaje que también nos deja este virus sin corona. Gracias. Muchas gracias, Liliana. Y si pueden ver el chat, ahí está el link, nos lo acaban de pasar. Y pueden acceder al video en YouTube. Ok, para cerrar esta interesante reunión, vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Ustedes sabrán disculpar que no podemos contestar todas. Pero cada uno de los ponentes va a seleccionar una de las preguntas, por favor, para responder en un par de minutos, porque ya estamos con el tiempo un poco encima en esta interesante sesión. Entonces, no sé si te puedo pedir, Giovanna, que empieces tú con alguna de tus preguntas y si no, yo puedo seleccionar alguna. Giovanna, por favor. Sí, Santiago. A ver, yo tengo una pregunta de Renzo Cárdenas, que dice así: ¿cómo se realizará la inserción laboral de las personas con discapacidad? ¿No? Bueno, en realidad ahorita mismo lo que tenemos es el trabajo remoto, que es para todas las personas con o sin discapacidad, pero se ha visto que hay muchos beneficios para la población con discapacidad, pero esta no debería ser la única modalidad ni el único medio laboral de las personas con discapacidad. Por eso que es importante de que se tenga un plan, un protocolo, ya un plan operativo de inserción laboral de las personas con discapacidad, que esperamos tener noticias prontas, ¿no?, en la que se tenga en cuenta ello. Gracias. Muchísimas gracias, Giovanna. ¿Te puedo pedir, Malena, que tomes alguna de tus preguntas, por favor? Si no, ¿puedo hacer yo una, Malena? Sí, ¿me escuchas, Santiago? Te escucho muy bien. Puedes prender tu video también para verte. Uy, Dios. Si no, Uy, ahí estás, muy bien, muy bien. ya, y me escuchan, ya. Sí, yo voy a tomar la pregunta de Pierina, de 23 años, que pregunta: ¿de qué forma las personas con discapacidad tienen conocimiento de sus derechos, teniendo en cuenta que muchos de ellos desconocen la existencia del CONADIS? ¿Existe realmente una buena comunicación entre los organismos del Estado y la población con discapacidad? Bueno, Pierina, tu pregunta es muy buena. Mira, cuando se trabaja sobre los derechos de poblaciones vulnerables, y tomando en cuenta que esta población es muy invisibilizada, muy discriminada, y eso tiene que ver con mucho desconocimiento que hay en la sociedad y de las mismas familias. Nadie está preparado, nadie sabe cómo hacer cuando adquiere una discapacidad o cuando tiene un hijo con discapacidad o cuando uno envejece y adquiere una discapacidad. Es una incertidumbre porque nada de eso está informado, no se tiene acceso a eso. Entonces, lo que el Estado debe hacer primero es tener la política de discapacidad como una política nacional, bien clara, y darle muy, pero muy fuerte a todo lo que es la promoción y la difusión. Hay países donde el más alto funcionario, hasta el señor de la bodega, conoce sobre esa política. Y durante la pandemia hemos sido bombardeados de mucha información, sobre todo para las personas que no tenemos una discapacidad, pero cuando se quiere, se puede hacer. Entonces, sin embargo,
creo que es muy importante y siempre le digo a los padres de familia, ustedes tienen que conocer la ley la ley de discapacidad, tienen que conocer bien el tratado, tienen que conocer la ley, tienen que acudir al CONADIS, pueden acudir a la Defensoría que les brinda una serie de informaciones por teléfono, por correo electrónico. Hay muchas maneras de acceder a eso, de responder a los petitorios, a las quejas, a las consultas, incluso consultas que son privadas. Si existe una buena comunicación entre los organismos del Estado y la población con discapacidad, bueno, no es que sea una buena comunicación, sino que es una comunicación que de todas maneras se tiene que dar porque se trabaja también a favor de esta población, se debe trabajar. Entonces, lo que falta mucho es aprender. En el Estado se entra y se sale mucho, pero desde el momento que se entra para prestar un servicio. Entonces, el funcionario público no puede decir, yo desconozco. Y si no sabe, tiene que aprenderlo inmediatamente para poder responder a la población y brindar un mejor servicio. ¿Falta mucho para eso? Sí, todavía falta mucho. Y lo tenemos que hacer junto con las personas con discapacidad, ¿no? Muchísimas gracias, Malena. Muy interesante, por supuesto. Y pasamos entonces, si te parece bien, Esperanza, ¿puedes seleccionar alguna de tus preguntas o prefieres que yo te lea una? Yo puedo, tengo aquí las preguntas. Muy bien. Bueno, creo que no es necesario. A ver, ya está. Bueno, mis preguntas eso tienen digamos que un cordón común, ¿no? Están enraizadas en algo que en sentido figurado puede ser, ¿dónde queda la inclusión? ¿Cuántos kilómetros me faltan para llegar? ¿No? Porque las preguntas son, por ejemplo, ¿qué está haciendo la academia para mejorar la inclusión en la educación superior? ¿Qué podemos hacer para ser más inclusivos? ¿No? O sea, y bueno, y hay personas que también han dado aportes, ¿no? Han resumido experiencia personal y han dicho, yo quisiera sugerir esto. Eso también es inclusión. O sea, es las personas que necesitan entregar y que se valore sus contribuciones, su expertise en los temas de personas con discapacidad. Y entonces, yo resumiría esto, ¿no? Como les digo, las preguntas son más o menos así. ¿Y cómo hacemos la inclusión? Algo así, ¿cómo se cocina? ¿Cuál es la receta? ¿Dónde queda? ¿Cuándo me falta? ¿No? Y yo les diría, claro, la gente pregunta por la ruta. Bueno, la ruta hay que construirla. Hay que construirla porque no está. Y no está por lo que acaba de mencionar Malena. No tenemos política nacional de discapacidad, ¿no? Entonces, es un instrumento importante porque va a obligar, no me gusta mucho usar la palabra obligar, pero bueno, es la única que me sale en este momento, a generar códigos uniformes, tanto en el discurso como en la acción de la comunidad funcionaria y también de los privados. Va a ser indirectamente, pero vamos a hablar de lo mismo, porque, por ejemplo, instituciones inclusivas, ¿no? Pues se habla de instituciones inclusivas porque se está usando esto como una etiqueta, ¿no? Y cuando tú verificas el tema de las instituciones inclusivas, te das cuenta que, por ejemplo, sí han hecho algunos ajustes, que una persona no suba al segundo piso porque bajan su clase al primer piso y porque han implementado en una biblioteca un servicio para transformar los textos en formato accesible, ¿no? Pero sin embargo, cuando
tú haces una observación respecto a un docente que no quiere, que es renuente a adaptar su metodología, a tener un trato, digamos que dar un trato igualitario a estudiantes con discapacidad, ¿qué te aconsejan las autoridades? Cámbiate de clase. Busca, mejora a esta persona porque es mejor, es más bonita o más bonito, ¿no? Vamos a hablar en neutro porque no estoy haciendo en este momento una acusación directa, ¿no? Entonces, estamos hablando de una inclusión o de iniciativas inclusivas, intención de inclusión, ¿no? Entonces, y miren que a veces son instituciones que pertenecen a un mismo consorcio, pero no están haciendo lo mismo para el tema, o sea, no tienen ni siquiera como referencia el mismo modelo de inclusión. Eso por contar algo, ¿no? En el tema de protocolos de atención de los sectores del Poder Ejecutivo. Los protocolos de atención tienen muchísimo contenido discrecional. A veces inclusive es el personal de seguridad o es la persona de atención al cliente, ¿no? Al administrado, la que decide si tu cita es válida o no, ¿no? Entonces, y claro, lo que ha cambiado es que uno aprende a manejar tecnologías y puedes conectarte con la persona con la que has establecido la cita y pasas por encima de esa barrera, ¿no? O sea, pero no sale de la institución, sale de ti, ¿no? Otro tema, que disculpen que junte tantas cosas, pero es que yo creo que hasta que tenga otra oportunidad de hablar, no sé cuándo será. Y bueno, elementalmente tenemos, como también ha señalado Malena, un tema, lo señalaba, ahora tuvimos un foro sobre acceso a la justicia. Y algo que señaló una de las ponentes es que el tema sociocultural, la brecha sociocultural que impide un ejercicio pleno de la ciudadanía de las personas con discapacidad es el capacitismo. ¿Y qué es eso? Es lo que decía en mi intervención anterior, ¿no? Es la idea, la afirmación, la conciencia de que solo la persona que tiene, digamos que todo lo que tiene el promedio de personas, tiene derecho a todo lo que los demás tienen derecho. Y si no tiene, entonces tiene menos, ¿no? O sea, sus vidas valen menos, sus esfuerzos valen menos y por tanto también la inversión debe ser menor. Entonces, la ruta de la inclusión hay que construirla y hay que, estamos bien atrasaditos porque hace 12 años se ratificó la convención y entonces teníamos ya varias observaciones hechas por el comité al aparato estatal, ¿no? Y seguimos, o sea, no se han levantado y ahora con la pandemia se ha destapado todito lo que habíamos barrido para que vea mi compadre, ha salido a la luz y en las vidas de las personas, ¿no? Problemas de acceso a la salud y a la educación, que son los derechos puerta a otros derechos. Y porque si no tienes salud puedes perder la vida y si no tienes educación menos tendrás más adelante trabajo y bueno, jubilación, pensión, vida, patrimonio, etcétera. Gracias. Mil gracias, Esperanza. Y ahora, Liliana, a ver, palabras finales de alguna pregunta y coméntanos cómo se puede acceder al documento que ustedes han elaborado, por favor.
Sí, a ver, empezaré por el final. Tengo que hablarlo con Manuel porque la verdad es que no sé cómo es digamos, no sé cómo es el mecanismo para divulgarlo. Entiendo que va a salir una publicación, pero en fin, lo veré con Manuel Burga luego. Yo voy a tomar una pregunta de Victorio Oviedo para cerrar, ¿no? Quisiera en primer lugar agradecer ¿cómo decirlo?, la tolerancia, no sé, las ganas del LUM para no cortar este diálogo, porque llevamos ya casi 30 minutos extendidos en el tiempo que normalmente se da para los diálogos. La pregunta de Vicky es, si una sociedad no respeta las diferencias y la diversidad, no puede ser inclusiva, ¿no? ¿Y cuáles serían los primeros pasos para cambiar esta mirada equivocada, deshumanizadora, dice ella, ¿no? Yo creo que lo primero es enfatizar que todo ser humano tiene capacidades. No hay ningún ser humano que no tenga absolutamente ninguna capacidad. Yo he conocido personas que estando totalmente incapaces de moverse o de hablar, se comunicaban con los ojos, por ejemplo, y tenemos ejemplos, además de personas que han incluso publicado libros moviendo solamente los ojos, ¿no? Creo que esto requiere desde el Estado campañas públicas para eliminar la discriminación, el estigma, la exclusión, y no solamente campañas públicas, se necesitan programas, proyectos, políticas públicas, planes con indicadores, con metas, con presupuesto. Se necesita tener un diagnóstico, ¿no? O sea, en verdad parece increíble, pero falta tanto, ¿no? Es un colectivo tan importante, el 10% de la población, pero ha sido mantenido en la invisibilidad durante muchísimo tiempo. Yo creo que desde el Estado y desde sociedad civil tenemos que trabajar por construir ciudadanía y por promover no solamente el respeto, sino la celebración de las diferencias, ¿no? Dejar de lado el asistencialismo y desde las propias organizaciones, que a veces caemos en el asistencialismo, demandar el ejercicio de derechos para dejar de ser ciudadanos de segunda clase y vivir en los márgenes de la ciudadanía, ¿no? Suscribo lo que dijo Malena, no es aceptable decir no estamos preparados y creo que no tenemos por qué seguir aceptando esa respuesta como válida. Yo suelo decir, y reconozco que no suelo ser políticamente correcta, que o te preparas o te dedicas a otra cosa, ¿no? O sea, como funcionario público no puedes decir no estoy preparado. Es como si yo fuese al médico y el médico me dijera, mira, ¿sabes qué? Lo que pasa es que cuando yo estudié esa técnica de operación, la laparoscopía, por decir, yo no la aprendí cuando estaba en la universidad. Entonces, ese médico deja de estar en el mercado, ¿no es cierto? Y no lo vamos a buscar más. Yo creo que es exactamente lo mismo que tienen que hacer todos los funcionarios públicos, sea el área en la que se encuentren. En mi caso personal, han pasado 31 años desde que nació mi hijo Daniel con síndrome Down, y el derecho a la educación, por el cual yo empecé esta tarea de defensa de los derechos de las personas con discapacidad, sobre todo aquellas con discapacidad intelectual, el derecho a la educación sigue siendo sistemáticamente vulnerado, ¿no? Sigo demandándolo. Mi hijo ya no está y el derecho a la educación sigue siendo vulnerado. Las personas están excluidas de los colegios y cuando están en los colegios no reciben una educación de calidad que luego les permita incorporarse al mercado laboral. Esto tiene que cambiar. Si en algo podemos contribuir con este documento es a visibilizar una situación que permanece invisible, que permanece desatendida y que lo primero que se tiene que cambiar es dejar de mirar al colectivo de personas con discapacidad como un gasto, porque no somos un gasto. Tiene que ser visto como una inversión y lo que no se invierte en capacitar y en potenciar capacidades, el Estado luego lo va a tener que invertir en atender a las personas cuando dejen de tener a sus familias como cuidadores y los va a tener que atender cuando sean mayores sin ninguna capacidad desarrollada. Entonces yo diría que esta es una tarea por realizar como sociedad en su conjunto, de mano con el Estado, y hay que demandar el ejercicio de derechos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Liliana. Me parece un estupendo cierre. A mí solo me queda por la hora agradecer a Manuel Burga, en su nombre a todo el LUM, y espero que sean
nuevos aliados entonces en esta causa por los derechos de las personas con discapacidad. Hemos tenido más de 100 participantes, hemos tenido un intercambio muy vivo en el chat en el cual han participado los expositores, lo cual me da mucho gusto, y yo los invito a una siguiente oportunidad que seguramente se estará comunicando a través de las redes sociales. Por mi parte, muchísimas gracias a las 4 expositoras y a todos ustedes por estar con nosotros. Buenas noches.